Acá lo tenemos al gran papista romanista. Ahora sí. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un fuerte abrazo. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Por ahí vi que estabas reaccionando un poquitín, ¿no? Ahí al diálogo. ¿Cómo te va? Yo, la verdad, demasiado bien, hermano. Hermano, agradecemos a Dios que volviste en sí. Volvió papista romanista. ¡Qué grande! Sí, sí, sí. La verdad era algo provisional. Estaba experimentando, pero sí, a mí mismo también no me terminó de convencer. Es broma, igual, es broma, es broma. Hermano, mira, no te quiero robar mucho tiempo, pero hay una mosquita acá que no sabes, me está molestando desde hoy. Hermano, acá estoy en los primeros minutos de este diálogo que has tenido con este hermano evangélico, y a mí me llamó poderosamente la atención que este hermano evangélico diga que la iglesia fue inspirada por Dios para la ratificación de la escritura. Creo que esas fueron sus palabras. Esto Sí, no parece ser un planteo que utilicen comúnmente los evangélicos. no, no lo utilizan. Y también creo que él usó de manera, como que usó la palabra inspirada. Dijo que la iglesia estaba inspirada por Dios, como que la usó de manera intercambiable con asistida, pero yo lo Claro. entiendo porque ellos no manejan mucho el vocabulario. Pienso que lo que él quiere decir es que la iglesia fue asistida por el Espíritu Santo. Debo decir algo, y él mismo lo confiesa, para darle crédito a Super Mauro, ¿no? Mauro dijo que él tiene tiempo analizando el contenido que nosotros, apologistas católicos, o que tratamos de defender la fe católica, más allá de que no nos presentemos como apologistas. Creo que ni tú ni yo nunca lo hacemos. Pero sí me dijo que él nos escucha. Entonces, yo veo que sí, yo veo que él ha estado como que matizando su postura, pero tú tienes razón. La postura como él la plantea no es la clásica evangélica, por así decirlo, ¿no? Es porque esa palabra, por eso yo le dije, para mí tienen que ahí corregir la palabra que está empleando, porque esa palabra de hecho no la usa ni en ese sentido, ni siquiera el católico la usa en ese sentido. A mí me parece, porque también plantearlo de esta manera trae sus consecuencias, Sí. independientemente de que estemos o no a favor o que creamos lo mismo que él está diciendo, esto no parece ser sola escritura. No, al menos no la posición clásica, y como dices, le pueden venir consecuencias. Es posible que a este hermano lo vayan a atacar algunos, digamos, hardcore protestantes. Es posible que lo van a criticar por haber aceptado que la iglesia fue asistida por el Espíritu Santo, porque hay quienes no toleran eso. Pero no, yo lo veo a él yo lo veo como que sí está en un proceso. Ok. Yo creo que Mauro sabe que sí, él ha estado siendo sensible, y no me sorprendería si después nos da la noticia Mauro, ¿eh? Ok, ok, ok. Y es que ha pasado, han habido oportunidades, José, donde muchos hermanos evangélicos también han sostenido, al menos en charlas conmigo, han sostenido de que, bueno, particularmente en ese momento, cuando nos referimos al canon, nosotros también, dicen algunos evangélicos, nosotros también creemos que la iglesia ha sido asistida y guiada por el Espíritu Santo para que en ese punto no cayeran en error. Entonces, digo, bueno, ok, fantástico, pero si la iglesia no es infalible, si la iglesia es falible, ¿cómo vos reconoces cuál es el momento en el que el Espíritu Santo interviene para evitar que esta iglesia falible caiga en un error? ¿Cómo sabés que no cayó puntualmente en ese caso en un error? ¿Se entiende que hay un problema de identificación? Sí, yo creo que los que más pensamiento le han dado a este planteamiento de cómo es posible que tengamos una Biblia, eh, y que la iglesia que fue usada por Dios, la iglesia que fue usada por Dios para darnos esta Biblia. ¿Cómo es posible que la decisión fue correcta, que la decisión no tuvo errores, que sí tenemos confirmados los libros que Dios verdaderamente inspiró? Ah, yo creo que los que más han analizado el tema
terminan dándole crédito a esta iglesia primitiva. Algunos dicen la iglesia primitiva o dicen la iglesia católica del primer milenio, que no es exactamente igual que la de ustedes, pero sí terminan dando crédito a la iglesia. El problema, por otro lado, aunque les damos crédito porque sí lo aceptan, pero el problema que ellos tienen o el dilema es que cómo ahora entonces podrían justificar que esta iglesia fue usada por Dios para confirmarnos el canon de la Biblia, pero entonces ya no fue usada por Dios para confirmar el resto de la doctrina. Y entonces ahí ya se meten en un dilema y yo no he escuchado una respuesta. Siempre les dices, ¿por qué la iglesia sí fue usada por Dios? Para confirmarnos Cristología, Santísima Trinidad, canon de Biblia y los primeros concilios, pero ya después ya no. ¿Cuándo? O sea, ¿qué pasó? ¿O cuándo cambió el paradigma? ¿Cuándo fue cuando Dios dijo, ya no voy a usar a la iglesia para confirmarles doctrina? ¿En qué momento? Yo no he escuchado respuesta. Sí, yo tampoco, o sea, y algunos comienzan a decir de que no pueden, pese a que identifican de que la iglesia se ha corrompido, no pueden hablar de un momento puntual en el que esto ha ocurrido porque dice que es, o sea, de forma progresiva, o sea, la vida de la iglesia es un continuo, por ende no podemos hablar de en este punto o en este otro. Yo estoy en desacuerdo con ese punto. ¿Por qué? Porque podemos, al menos, quizás no podemos decir minuto exacto, hora y fecha en el que el Papa se volvió un hereje, ponele, no sé, lo que vos quieras. Pero sí podemos más o menos hablar de rangos. Aproximadamente durante este periodo de tiempo vemos que la iglesia se corrompe abrazando y profesando herejías. No estamos pidiendo puntualmente el momento exacto, sino podría tranquilamente decirse en términos generales, mira, la iglesia se corrompe a partir del siglo V, siglo VI, pero eso tampoco se atreven a decir. Entonces, fíjate qué interesante que es. Sí, sí, y algunos intentan, de hecho creo que es tal vez entre comillas, el mejor intento que he visto. Algunos intentan hacer un paralelo, tratan de trazar un paralelo entre Israel que rechaza al Mesías, perdiendo su estatus de, digamos, de pueblo de Dios en el sentido estricto, aunque ellos todavía son pueblo escogido de Dios. Dios no ha olvidado la promesa que le hizo a los padres, pero sí sabemos que debido a su rechazo al Mesías, es que ahora Dios ha extendido su misericordia para que judío y gentil, todos los que quieran, vengan y conformen el nuevo Israel, conformen el nuevo pueblo de Dios, judío y gentil. Y algunos dicen que así como Israel, según la carne, rechazó al Mesías y entonces se hizo una ruptura, por así decirlo, algunos dicen que también de manera semejante, de manera paralela, la iglesia católica en algún momento también habría cometido semejante cosa y que por lo tanto sí tenemos bases bíblicas para elucidar esta teoría de que la iglesia católica en algún momento del primer milenio o en el segundo milenio, no sabemos, tendrían que decirnos, dejó o perdió ese estatus. El problema con ese intento, de querer demostrar que la Iglesia Católica en algún momento se perdió, en algún momento se desvió, es que no pueden realmente comprobar un rechazo de la Iglesia hacia el Mesías, como sí lo podemos comprobar tocante a Israel. Tocante a Israel según la carne, podemos nosotros mostrar, miren, aquí está el momento, como dices tú, no te voy a decir el día, el mes o el segundo exacto, pero sí podemos señalar, miren, en este periodo, cuando viene Jesús de Nazaret y se les presenta con el Evangelio, ellos ahí tuvieron su momento decisivo. Por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero lo mismo no se puede decir de la Iglesia Católica. Tendrían ellos que decir, miren, aquí, en este periodo de la historia, la Iglesia Católica tuvo su momento decisivo y apostató, cosa que no pueden probar. Exacto, exacto. Además, tenemos que recordar, como lo hablé una vez con una persona y no recuerdo ya quién era, no podemos pensar que las promesas para el pueblo de Israel en el antiguo pacto son igualmente poderosas como lo son para la iglesia en el nuevo pacto. O sea, ¿hay promesas para ambos? La hay, pero hay promesas mayores y más excelentes en Cristo.
a partir de Cristo. Entonces no podemos marcar un paralelismo, esperar un paralelismo exacto en cuanto al pueblo de Dios en la antigua alianza con el pueblo de Dios de la nueva alianza. Exacto. Excelente punto. Tenemos la sombra en la antigua alianza y tenemos la realidad en la nueva alianza. Tenemos, como dices, tenemos la promesa en la antigua alianza y tenemos el cumplimiento en la iglesia. También podemos, para redoblar tu argumento que es muy bueno, podemos incluso traer las mismas profecías, Santi. Tú sabes que Dios profetizó, llamaré esposa a la que no es esposa y llamaré pueblo mío al que no es pueblo mío. Obviamente es una alusión a el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. En otras palabras, es una alusión a la iglesia. Entonces, Dios sí que profetizó que en algún momento Israel, según la carne, iba a rechazar a su Dios, a su creador, a su hacedor. Eso está profetizado. Por eso dice, y llamaré pueblo al que no es pueblo, y llamaré esposa mía a la que no es esposa mía. Pero lo mismo no se puede decir de la iglesia. Al contrario, como tú bien señalaste, las promesas a la iglesia en Cristo, por supuesto, son, son, ah, son duraderas. O sea, ya estamos en el cumplimiento. Nadie argumentar como quieren argumentar algunos protestantes, de que así como apostató Israel o rechazó Israel a su Mesías, también pudiéramos pensar que la iglesia católica en algún momento apostató y se desvió y perdió el estatus. Pero, Argumentar de esa manera es totalmente retroceder en el plan, en el panorama de la redención, es retroceder al tiempo en que estábamos en lo prometido, en lo profetizado, en la sombra. Es como no entender y pasar por alto que ya estamos en el cumplimiento, en la realidad. Estamos en las promesas firmes hechas a David, cumplidas en el Hijo de David, cumplidas en el Mesías. Es como voltear es como tomar los tiempos de Dios e invertirlos y llegar a especular con tal de rechazar a la Iglesia Católica de que no estamos en cumplimiento, no estamos en realidad, no estamos en fidelidad, no estamos en lo que tanto se profetizó, sino que todavía te dicen, no, pues tal vez sucedió lo mismo. Lo mismo que Israel, seguramente lo hizo la Iglesia Católica en algún momento de la historia, pero es no que, se sostiene. vamos, En este principio como tal es porque yo puedo encontrar todo lo relacionado, absolutamente todo lo relacionado en función de cómo vivir mi fe y mi práctica como cristiano. Ok, muy bien. Pero ya te diste cuenta que no todo lo relacionado aparece. ¿Dónde está la lista de los libros inspirados? pero ahí hay un problema, ¿no, José? O sea, hay muchos hermanos que proponen al católico como que fuese un problema para la postura católica que todo lo necesario para la salvación se encuentra en la Escritura. Pero eso no es un problema para el católico. Ahora, que se encuentre todo en la Escritura no quiere decir que la Escritura por sí misma y su contenido pueda ser interpretado por cualquier tipo de persona que simplemente se acerque al texto. O sea, requiere en algunas ocasiones, no en todo cada pasaje de la Biblia, pero en algunas ocasiones se requiere de un intérprete para que nos pueda indicar cuál es ese camino y qué es lo que se debe abrazar para la salvación. No sé qué opinas, José. Sí, sí, tienes razón, porque incluso los protestantes, cuando dicen que todo, siempre se aseguran de decir, al menos de manera implícita, porque ellos también reconocen lo que tú estás mencionando. Ellos reconocen la necesidad de una explicitación. Ellos reconocen la necesidad de una clarificación. Por eso tienen credos, tienen catecismos, tienen confesiones. También incluso en alguna medida admiten también la necesidad de los ministros autorizados, independientemente de que son protestantes y que hay problemas allí con la sucesión, hay problemas con el sacerdocio, pero aún así, arriba y encima de esto, con tal de argumentar, ellos reconocen esta necesidad de explicitar, porque cuando dicen que incluyen todo, los más serios te dicen, al menos de manera implícita, no estoy diciendo que la Biblia sea un tratado de dogmática o de teología sistemática, ¿no? La Iglesia Católica aún permite que podamos llegar a considerar que al menos de manera implícita tengamos todo en la Sagrada Escritura,
pero la Iglesia Católica siempre se asegura de recordarnos que es necesaria la explicitación de aquellas doctrinas que, al menos de manera implícita, sí están en la Biblia. Es que aquello que está implícito, ¿quién lo descubre, José? Porque si está implícito, Exacto. no es que Es es la claro y pregunta, esa es la evidente. pregunta. Alguien tiene que mostrarlo, que descubrirlo, que decirnos, esto significa esto. Porque vos Exacto. mismo estás reconociendo, es implícito. Bien, si es implícito, ¿y quién a mí me dice lo que el Exacto. mensaje implícito comunica? La clavaste, la clavaste en el ángulo. La clavaste en el ángulo. Esa es la pregunta del $1,000,000, Santi. Cuando estemos en estos diálogos, siempre te van a terminar aceptando, es cierto, al menos de manera implícita, pero la pregunta es esa, ¿pero quién me desmenuza, quién me desglosa eso implícito? Y ahí es donde entra la necesidad de un magisterio divinamente autorizado con la asistencia del Espíritu. Exacto, exacto. Sí. El tema está ahí. A mí se me hace que el tema está ahí. Está muy lindo. Es muy edificante charlar de muchas otras diferencias que tenemos entre católicos y protestantes. Pero acá es donde radica. Este es el corazón. Este es el problema. No es un problema más. Este es el problema. Por eso es que hacemos tanto hincapié en esto, para que los hermanos evangélicos se den cuenta que no solo no tiene sentido esto que se presupone, sino que además no está justificado por las Escrituras. Continuamos. Mirados. Sí, pero como práctica cristiana y fe. Por eso te digo, es importante ver la definición de lo que es la sola escritura, porque si yo digo la sola escritura es también solo para que me diga qué libros son aquellos los que están inspirados dentro de la Biblia. Mirá qué interesante el comentario de Santiago Ruilova. Dice, qué raro que el Espíritu Santo solo use a la iglesia papista romanista para solucionar los problemas de la Biblia, nada más. Y bueno, después habla de la Virgen María. Pero ¿no es justamente lo que deberíamos esperar? O sea, si el mismo Cristo instituye maestros y pastores, ¿a quién va a usar para hacer de maestro y de pastor? ¿A un fulano de tal que no fue instituido con esa comisión? No. Si Cristo instituye maestros y pastores, es para usarlos a ellos como maestros y pastores. No sé qué opinas, José. Sí, de hecho, aunque él hace su comentario un tanto con un poco de sarcasmo, pero en la realidad, si nos olvidamos del sarcasmo y vemos lo que él está diciendo, históricamente eso es lo que ha sucedido. Más bien la pregunta que yo le haría a esta persona es, ¿por qué, si la iglesia papista es idólatra y todo lo que ellos afirman, por qué entonces fue usada por Dios para semejante labor, como confirmar canon de la Biblia, como confirmar de manera exacta la doctrina de la Santísima Trinidad, para confirmar de manera exacta y precisa los dogmas cristológicos que hasta los protestantes y ortodoxos aceptan? Si la iglesia es todas estas cosas malas que ellos se imaginan, ¿por qué será que esta iglesia papista fue utilizada por Dios? Y eso es indubitable, más allá de la controversia con los ortodoxos, más allá de la controversia protestante, pero al menos tocante al primer milenio, ellos reconocen que esta única iglesia confesada en el credo fue usada, fue asistida por el Espíritu Santo para confirmarnos de manera indubitable las doctrinas que hemos señalado, como la Trinidad, como la Cristología, como el canon bíblico. Bien, buenísimo, buenísimo. Continuamos. Biblia. Entonces me parece que estoy cometiendo un error. Ojo, les pido ahí a los hermanos evangélicos en el chat que siempre y cuando sea bajo el marco del respeto, que den sus apreciaciones, que ¿por qué no escriban sus preguntas trampa, etcétera, etcétera? Que es lindo interactuar de esta manera. Ahora siempre bajo el marco del respeto, ¿no? Ok, mira, vamos a ver si esto que te voy a decir te puede ayudar. Tú dices que solamente, que todo lo que necesitas para poder vivir tu fe. Dice Dios Shireh. ¿Y ese intérprete tiene que ser infalible, Santiago? Y es que en última instancia, para que los cristianos tengamos certeza, garantía, seguridad de aquello que creemos, atesoramos y de la forma en la que vivimos, necesariamente debemos creer que aquellos que nos enseñan cómo vivir la fe y qué es lo que debemos de creer, no caigan en el error formalmente hablando cuando
declaren qué es lo que los cristianos deben atesorar en su corazón. Imagínate que si los maestros, pero recuerden, no es en toda ocasión, siempre hay ciertos matices que uno tiene que tener en cuenta. Pero recuerden, si la iglesia no gozara de este don por participación de la infalibilidad, siempre estaríamos dispuestos y tendríamos, es más, sería un deber, deberíamos estar dispuestos a poner todo lo que la iglesia enseña en tela de juicio siempre. ¿Al juicio de quién, Santiago? Al juicio personal. Porque yo me elevo, me levanto, me siento en el trono de juez y juzgo a la iglesia y sus declaraciones. Y eso acarrea problemas y por sobre todas las cosas acarrea inseguridad. Y es lo que desde mi humilde punto de vista creo que le pasa al mundo evangélico. ¿Qué opina José? Sí, yo creo que tienes razón en este comentario. Esto sucede muy a menudo, ¿no? Pero yo creo que este tipo de interacciones y las reacciones, porque las interacciones son buenas, obviamente, pero siempre también escuchar comentarios de terceros siempre es bueno, ¿no? Así es de que sí, muy de acuerdo contigo, Santiago. Continuamos. Claro. Aparece en las páginas de la Escritura, pero Sí. te pregunto yo, esa es mi pregunta, Ujú. ¿pero acaso no necesitas la Biblia para poder vivir tu fe? Sí, claro, definitivamente. Ok. Ya te lo Entonces, contesté. sí, yo sé que me lo contestaste, pero diste a entender que la razón por la que tú no encuentras una lista de libros inspirados es Ujú. por... Dice Juan el Bautista, ¿qué tipo de inseguridad? Bueno, ¿cómo sabes? Una de las preguntas que debería hacerse el evangélico es ¿cómo sé que todo ese compendio de cosas, doctrinas que he heredado como cristianismo, cómo sé que es verdadero cristianismo? ¿Cómo lo sé a eso? ¿Cómo sé que mi forma de vivir como cristiano y las creencias que tengo son las correctas? Porque existe la posibilidad, si no hay un magisterio infalible, existe la posibilidad que lo que se ha transmitido, independientemente de cuándo haya comenzado esa corrupción, existe la posibilidad de que lo que se ha transmitido se haya corrompido, se haya desviado de lo correcto. Y que hoy por hoy vos, con toda la buena intención y voluntad, puedas haber heredado un cristianismo incorrecto, falso. Suponete de que heredaste no sé, el arrianismo. Suponete que heredaste un cristianismo arriano, por llamarlo de alguna manera. Bien, ¿vos cómo sabés que estás equivocado, que está equivocado el cristianismo que has heredado si no hay un magisterio infalible de la iglesia? Son opiniones. Bueno, está bien, te sentás en un debate con una taza de café, diría el pastor Will Graham, y emitimos nuestras opiniones y el que grita más fuerte es el que gana. Pero a ciencia cierta no sabemos quién tiene la razón. ¿Tenés algo para decir, José? Sí, de hecho, pues hubo un momento en que la gran mayoría de obispos llegaron a pensar que Jesús no era de la misma naturaleza que el Padre. Llegaron a pensar que Jesús era ciertamente un ser divino, pero no de la misma naturaleza que el Padre. Y la iglesia tuvo que intervenir con la asistencia del Espíritu. También hubo un momento donde muchos obispos y patriarcas, ya ves que ahora les gusta hablar mucho que los patriarcados y que los patriarcas. Bueno, hubo un momento en que varios patriarcas llegaron a pensar que Jesucristo solo tenía una naturaleza y la iglesia tuvo que intervenir con la asistencia del Espíritu Santo para confirmar que en Jesucristo hay dos naturalezas. Aún así, habiendo resuelto estas controversias, se levantaron otras controversias y un gran sector de la iglesia llegó a pensar que Jesucristo solo tenía una sola voluntad, pero la iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, se tuvo que levantar para corregir y dijo, no, señores, si Cristo tiene dos naturalezas, se sigue que también tiene dos voluntades para que verdaderamente podamos hablar de naturaleza humana con una voluntad y la naturaleza divina. Y la iglesia se aseguró de una vez que explicó que hay dos voluntades, la iglesia se aseguró de recordarle a toda la cristiandad que esas dos voluntades estaban perfectamente unidas, en perfecta armonía. Entonces, aquí es donde uno se da cuenta que más allá de que tenemos la Biblia, más allá de que en la Biblia encontramos al menos de manera implícita toda la santa doctrina, pero por nuestra debilidad, por nuestras limitaciones, muchos obispos, incluso hasta patriarcas, grandes secciones del cristianismo llegaron a errar.
Y es en ese momento en que Dios cumple su promesa. He aquí, estoy con vosotros todos los días, Es aún que, del mundo. José, imagínate que este ejercicio siempre lo hago y me parece piola, por lo menos es divertido, ¿no? Además de ser didáctico. Suponete que tenés una máquina en el tiempo y viajás al concilio de Nicea, debate con los arrianos. Suponete que los cristianos en esa época, en el siglo IV, hubiesen sido sola escritura. O sea, uno debe reconocer que los arrianos tenían pasajes bíblicos que son difíciles de interpretar para decir, che, mi interpretación está justificada a partir de la escritura. ¿Cómo haces para moderar ese debate y para saber quién tiene la razón? Si en definitiva, a ver, ¿cómo saber esto? ¿Cómo sopesarlo? Si en definitiva son opiniones y son interpretaciones. ¿Se entiende el problema? Sí, totalmente. Y de hecho podemos decir que la prueba precisamente, la prueba de que los cristianos de los primeros siglos no eran sola escritura, es precisamente que existieron concilios. Porque si hubiesen sido sola escritura, jamás hubieran sentido la necesidad de reunirse en concilio, tal y como lo hicieron. Entonces, ahí se derrumba completamente hasta las profundidades de la tierra esa idea de la sola escritura. La sola existencia de los concilios, la sola existencia de los concilios echa al suelo la idea de sola escritura. Claro, exacto, exacto. Vos decime, José, cuando nos tengas que abandonar y A detengo. ver, 5 minutitos más, 5 minutitos Dale, más. dale. Solamente vas a encontrar en la Biblia lo que necesitas para vivir tu fe. Pero pregunto yo, Totalmente. de fundamento, de entrada, como Ujú. base, la lista de libros inspirados por Dios ni siquiera aparece en la misma Biblia. No aparece en la misma Biblia el listado qué? de libros. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Sí, ¿por qué no aparece? José, pero es que yo creo que aquí estás confundiendo la Ahí se situación. quedó, O mira, sea, Santi. Pero Cabo, me sonó extraño de que no sé, ¿qué pasó ahí? le di un lapsus. Lo que sucede es que respetuosamente lo digo, se quedó sin respuesta porque me acababa de decir, Santiago, que todo lo que él necesita para poder vivir su vida cristiana, todo está en las páginas de la Sagrada Escritura. Y yo le dije, realmente no. Me dice, por ejemplo, y le digo, el listado de los libros inspirados. Ah, no, dice, es que debes entender. Yo me refiero a que todo lo que necesito para practicar mi cristianismo está en las páginas de la Biblia. Y yo le digo, ¿pero qué acaso para practicar tu cristianismo no necesitas precisamente bien definidito en la lista de los libros inspirados por Dios? Y ahí fue donde se quedó así, y por eso le dio el lapsus. Le dije, claro, dije, de entrada, de fundamento, de recibo, necesitas el compendio sagrado que, que es lo que te va a transformar, ¿no? Necesitas tener bien definido qué es Biblia y qué es aquello que vas a aplicar a tu vida para que tu vida sea transformada. Pero eso ni siquiera está en la Biblia, lo cual muestra la necesidad de una autoridad externa, a saber, la iglesia, que con la asistencia del Espíritu Santo, sin lugar a error, sin mezcla de error, te confirme. Y el asunto está, de que no sé si has escuchado que los protestantes, después de que le quitaron libros a la Biblia, se vieron obligados a tener que decir, fíjate lo que dice en Santiago, y esto es triste, no lo digo de manera sarcástica, pero ellos ahora están obligados a decir que el canon de la Biblia, la colección de libros sagrados, que el canon de la Biblia, fíjate lo que dicen, es una colección falible de libros infalibles. Si alguien se pregunta, ¿por qué dicen eso, José? Porque ellos saben que en la Reforma, en la Revolución Protestante, le quitaron libros. Entonces, por eso están obligados a decir que la colección como tal, sí es falible, porque por muchos siglos tuvo Es que, 73 y le quitaron. José, seamos honestos. A ver, chicos. La posición que cada uno adopte trae sus consecuencias y uno tiene que aceptarlas a las consecuencias.
el protestante necesariamente tiene que aceptar que como protestante, él debe creer, mirá al punto al que lo llevo, debe creer que la discusión del canon siempre se mantiene abierta. Siempre está abierta. Sí. Porque número uno, el declarar que es una colección falible ya te deja la puerta abierta a la posibilidad de enmendar algún posible error, a que algo pueda ser mejorado. Entonces, es la posición por default, lo reconozcan o no lo reconozcan, es, che, existe la posibilidad de que lo que nosotros consideramos que es canon de las escrituras no esté completo, que falten libros o que sobren libros. Al menos la posibilidad tiene que estar ahí latente, la puerta tiene que estar abierta. Y de hecho fue eso lo que pasó en el tiempo de la Reforma, porque heredan un canon, los protestantes heredan un canon, lo analizan y dicen, a partir de esta premisa, dicen, che, pará, acá hay libros que no deberían formar parte. Por eso, así comenzó la Reforma protestante, suponiendo que siempre la discusión del canon tiene por default que estar abierta, porque la iglesia que identifica esos libros es falible. Por ende, se puede equivocar y se puede seguir equivocando. Sí, total. Y la pregunta del $1.000.000 es, si ya le quitaron libros al Antiguo Testamento, ¿qué los estaría frenando para quitarle libros al Nuevo Testamento? Y esto que acabo de decir no es una locura, ¿eh? Porque el mismo Lutero propuso, él de hecho rechazó la inspiración de varios libros del Nuevo Testamento. Y unos dicen, sí, José, pero al final sí terminó traduciéndolos al alemán y sí terminó incluyéndolos en su traducción. Yo les digo, sí, pero no se te olvide que Martín Lutero puso unos prefacios, puso unos encabezados, donde él decía cuáles libros él no aceptaba como inspirados, entre ellos la Carta de Santiago. Qué raro, ¿no? Que es precisamente la Carta de Santiago la que viene a decir que el hombre no se justifica por la fe sola, pues la rechazó. También rechazó la Carta a los Hebreos, también rechazó el libro del Apocalipsis. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que no es pura especulación papista romanista esto de que, entonces en principio ellos le pueden quitar, le pueden aumentar. No, Lutero mismo, él terminó rechazando varios libros del Nuevo Testamento. Y quiero decir algo, tú te acordarás ¿qué fue? Hace como unos 4 años, en aquel debate que tú organizaste, fuiste el anfitrión con Jonathan Ramos. Tengo que decir, mira, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Jonathan Ramos, pero Jonathan Ramos, la verdad, es muy inteligente y la verdad, tiene un pensamiento muy profundo. Es algo que yo siempre se lo he reconocido. Repito, más allá de que no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero Jonathan Ramos, en ese debate, y yo lo aplaudo, porque tuvo la honestidad de al menos ser consistente y decir, me dice, sí, José, dice, pero por eso yo creo que el canon está abierto. Y es que Jonathan simplemente, aunque muchos lo vieron eso como, me refiero muchos del lado protestante, lo vieron como una debilidad, pero Jonathan simplemente estaba siendo consistente. Jonathan estaba siendo consistente. Es más, desde mi humilde punto de vista, además de honestidad, fue un acto de valentía, de valor por parte de él, porque él estaba tratando de ser coherente con su cosmovisión. Entonces, es como te digo, o sea, vos adoptás una postura, bueno, hacete cargo de las consecuencias de dicha postura. Bueno, si tu postura es afirmar la iglesia no es infalible, bueno, como consecuencia necesariamente, el caso del canon tiene que estar siempre bajo revisión, bajo la lupa de revisión, y siempre tenemos que estar abiertos a la discusión si es este el canon o debería ser otro, porque no hay una iglesia infalible. Entonces, eso es coherencia, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con ello, eso es coherencia. Sí, sí. E incluso, pues, Jonathan, digamos que pagó el precio porque los que son de posición hardcore protestante lo castigaron. Y ese es el dilema en el que está, ¿no? Yo lo veo como que él lucha por entender, por tratar de adherirse a lo que él va entendiendo, pero en ese luchar, de repente acepta cosas, como dirían los protestantes, ¿no? Acepta cosas papistas, romanistas, pero todavía no es católico y todavía tiene otras cosas protestantes. Y ahí es donde él ha estado batallando. Recemos por él, recemos por el buen Jonathan Ramos, ¿no? Quiero terminar, Santi,
haciendo un comentario sobre la última partecita ahí que pusiste del video, él me dice, es que todo lo que necesito para vivir mi cristianismo está en la Biblia. Y yo le dije, no todo, porque no tienes el listado de libros inspirados, de libros sagrados. Me dice, no, dice, es que yo solamente tengo lo que necesito para vivir mi cristianismo. Yo le dije, sí, le digo, pero el listado de libros inspirados, por supuesto que lo necesitas, si no, no puedes empezar. O sea, ¿cómo vas a empezar a leer un libro que no sabes cuál es el libro? ¿Cómo vas a comenzar a nutrirte de un menú cuando no tienes el menú en las manos? ¿Te imaginas que llegues al restaurante y que te digan, señor, usted puede escoger lo que quiera del menú? Lo que quiera del listado, usted lo puede escoger. Y que tú digas, sí, pero ¿dónde está el listado? ¿Pero dónde está el menú? Tú me dices, me hablas maravillas y que el menú tiene todo lo que necesito para todos los nutrientes, tiene todos los ingredientes para nutrirme, pero ¿dónde está el menú? Entonces, Exacto. ese es el punto del canon. Ellos te dicen, sí, que la Biblia, sí, pero ¿quién te confirmó el canon? Y ahí es donde te das cuenta que necesitas una autoridad externa asistida por el Espíritu Santo para que te confirme de manera indubitable cuáles son los libros divinamente inspirados, y no son 66, son 73. Muchos dicen, sí, pero la definición ecuménica fue hasta Trento. Y yo les pregunto, ¿no se te hace, cómo explicas que la definición ecuménica de Trento coincide con el listado del Concilio Ecuménico de Florencia más de 100 años antes? Coincide con los listados del primer milenio, coincide con los listados de los sínodos regionales del siglo IV, coincide con los listados de los papas en el siglo V. ¿Por qué siempre es 73, 73? Y nunca, jamás, reto a un protestante o a cualquier protestante, lo reto, nunca jamás la iglesia, en un documento formal de la iglesia, no de un teólogo de manera individual, no, o en un documento formal de la iglesia del primer milenio, en ningún documento formal de la iglesia del primer milenio antes del cisma de Oriente, jamás la iglesia nos dio un listado de 66 libros. Entonces la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué? Si en verdad son 66, como dijo Lutero, bueno, perdón, Lutero dijo 62. Si en verdad son 66, como dijo alguien en la Reforma, ¿por qué es que tenemos 1500 años y no tenemos un solo documento en 1500 años antes de la Reforma? Un documento formal de la iglesia, no de un teólogo, no de un padre en algún rincón. ¿Por qué no tenemos un documento formal de la iglesia de los primeros 1500 años que nos diga que son 66? Esa es una buena pregunta, y es la pregunta que todo protestante que es sincero y que es amante de la verdad, que yo creo que la mayoría son amantes de la verdad, más allá de la minoría que son muy vocales y que son muy anticatólicos en redes sociales, pero yo creo que la mayoría son amantes de la verdad, son sinceros, y yo creo que la mayoría aman a Jesús, pero sí necesitan hacer su tarea y preguntarse, ¿es cierto? Son preguntas que te las debes contestar. Bueno, Santi, ahí quise... José, siempre es un placer tenerte acá, amigo, aunque sea un ratito, charlas random, tenemos que hacerla más seguido, hermano, cuando tengas tiempito, siempre pegate una vueltita por acá, hermano. Pero la siguiente tiene que ser con mate. La siguiente tiene que ser con mate. Sí. Lo que pasa es que ando medio mal de la panza, así que le estoy dando el tecito. Mira. Pero me voy a poner bien solamente para recibirte con mate, hermano. Te comes un asadito, un vacío para que el estómago esté listo. Fulmina, hermano, pero bueno, eso no lo puedo rechazar. Te mando un gran abrazo, José. Un abrazo y un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chau, chau.